Continuamos en Perspectiva 180 grados y en esta ocasión nos es grato recibir a un invitado más de su programa en este camino a la gubernatura, ahora ya para el 2018. Tenemos a una pieza que se ha mencionado mucho en el estado de Puebla, quien pudiera lograr una candidatura importante para alcanzar la gubernatura del estado de Puebla. En esta ocasión nos acompaña, agradecemos muchísimo el que esté con nosotros, Enrique Cárdenas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, hay mucha gente que quisiera conocer de Enrique Cárdenas. A veces nos fijamos en la vida pública o en el conocimiento ya cuando pues alcanzaron cierto nivel de conocimiento en la gente, pero siempre hay un detrás, hay un origen. ¿Cuál es el origen de Enrique Cárdenas? Bueno, yo soy economista, oriundo inicialmente de Coahuila, pero ya con 35 años en Puebla. Y pues me dediqué muchos años de mi vida aquí en Puebla pues a la Universidad de las Américas, allá en Cholula, donde fui profesor y después rector de la institución, 16 años, y posteriormente fundé un centro de investigación independiente. Esa parte también es interesante platicarla. Este centro de investigación, ¿cómo funciona? ¿A qué se dedica? Se llama Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Me tocó participar en su fundación a invitación de Amparo Espinosa Ru García, quien es hija de don Manuel Espinosa Iglesias, la hija mayor. Y ahí pues la invitación fue a formar un centro de investigación independiente que pudiera hacer estudios, pero también incidir sobre la política pública, sobre lo que opina y hace el gobierno. Y eso me ha dado muchas oportunidades para poder entender mejor cómo funciona el aparato gubernamental a nivel federal, pero también estatal, sobre todo estatal, en los tres ámbitos, tanto lo relativo al Poder Ejecutivo, lo relativo al Poder Legislativo e incluso también con relación al Poder Judicial. ¿Cuáles son los alcances que ha tenido? Bueno, por un lado nos dedicamos mucho a la evaluación de políticas públicas, de leyes, por ejemplo. También estuvimos muy involucrados, seguimos involucrados en la parte de movilidad social, intergeneracional, es decir, de una generación a la otra. No quiere decir moverse de un lugar a otro, sino moverse de un nivel socioeconómico a otro. Qué tan fácil es para una persona que nace donde sea que nazca el poder avanzar. También estuvimos muy involucrados en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde pues, me tocó participar directamente en la negociación con la Presidencia de la República para el cambio constitucional que sucedió y después en la implementación del sistema como tal, el diseño e implementación, incluyendo la Ley 3 de 3. Estuvimos muy metidos en ese proceso hasta llegar a trabajar con legisladores y en otros temas también, no solamente en la parte del Sistema Nacional, también en temas de, como decía, de evaluación, y ahí me tocó mucho pues el tema de la evaluación del gobernador anterior, en la primera legislatura del gobierno anterior, en donde por cierto fue que descubrimos cómo se había cambiado la ley que eventualmente le permitiría al gobierno del estado pues endeudarse de manera enorme sin que se diera a conocer a la opinión pública. Es de todo sabido el hartazgo que tiene la ciudadanía hacia los políticos que al parecer mutan en el momento en el que logran ganar una candidatura y entran en la función pública, se transforman y se vuelven antagónicos a los ideales por los que llegaron. ¿Cómo lograr desde un punto de vista objetivo que el político no haga eso? ¿Es necesario generar nuevas leyes, cumplir las que están? ¿Dónde pudiera estar el primer, el segundo, el tercer paso para lograr esa armonía entre pueblo y gobierno? Ahí es evidente que el poder tiende a corromper, dice el adagio, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces lo que se requiere sin duda es que los contrapesos, es decir, los límites que se le han impuesto al poder en sociedades democráticas desde hace ya muchos años, efectivamente funcionen. Y a eso me refiero los límites, digamos, institucionales, como puede ser el Congreso del Estado, que debería de vigilar a nombre de los ciudadanos la labor del propio ejecutivo en ese caso. Por ejemplo, en el tema de la deuda que mencionaba, pues realmente el Congreso del Estado no defendió los intereses de la gente. Es más,
le autorizó al gobierno estatal endeudarse en la cantidad que quisiera, por el tiempo que fuera, que le interesara, gastar el dinero en lo que quisiera y además sin ningún tipo de escrutinio público. Todo eso le autorizó el legislativo al gobernador. Entonces no se comportó como un contrapeso, no se comportó como alguien que acota el poder. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que efectivamente estas instituciones se muevan de tal manera para que efectivamente detengan el exceso de poder. Y una segunda forma de acotar, y que es indispensable para que efectivamente a los políticos que de pronto tienen más poder, porque pues tienen una autoridad, no se pasen, no se mareen incluso, ¿no? Como dicen. Sí. Y ahí la verdad es que la sociedad tiene que estar muy, muy activa, las organizaciones sociales que deben de ayudar a acotar el poder. Y pudiera, si me permite, un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos hemos visto cómo Donald Trump entró y trató de hacer una serie de acciones e inmediatamente algunos jueces, algunos presidentes municipales, alcaldes, digamos, de Nueva York, detuvieron a Trump en sus afanes, ¿no? De, por ejemplo, prohibir la entrada de las personas que venían de ciertos países. Y al mismo tiempo la sociedad se levantó, se manifestó, se fue a los aeropuertos y trabajó justamente para que el poder ejecutivo, en este caso el propio presidente, se viera acotado y que la ley realmente protegiera. Entonces, no es tanto de nuevas leyes en este momento, es de hacer que funcionen esos contrapesos. Lo que implica eso es que el gobernador, que ahora tiene poder casi omnipotente, y el gobierno anterior fue absolutamente omnipotente, ceda ese poder, es decir, que no lo tenga. No puede someter a todos los demás órganos del Estado a su propia voluntad. Eso es lo que no puede ser, y ahí es en donde los demás poderes deben de resurgir, deben ser poderes autónomos, el poder legislativo, el judicial y sin duda pues el ejecutivo. Esto sin duda parte de probablemente un proceso electoral en el que pudiéramos escoger un perfil diferente de candidato. 2018 es la opción, la oportunidad, porque se va a elegir de todo: Senado, Congreso local, Congreso de la Unión, Presidente de la República, gobernadores. Va a haber un movimiento que permita tal vez eso, ¿no? Pero también dentro de eso los candidatos traen un discurso ya muy trillado. Hablemos de vamos a continuar con los apoyos que ya existen, vamos a ver si podemos subsidiar algo más, te vamos a hacer tu casita, te vamos a hacer tu recámara adicional, proyectos, etcétera, Santa Claus a veces se nos queda corto, ¿no? Pero también ya el propio votante, la propia ciudadanía, saben que es más de lo mismo, saben cómo viene el discurso, saben cómo viene el prometer para llegar al poder y hacer lo que hemos estado viendo. ¿Cuál tiene que ser el perfil del candidato ahora desde esta vista objetiva? ¿Cuál debe ser ese perfil? ¿Cuál debería ser el discurso? ¿En dónde estaría ese switch que hay que encender para decir va a dar la campanada en el Congreso o en su presidencia municipal o como gobernador? Mira, yo creo que tiene que ser un perfil que realmente refleje los intereses ciudadanos. Al final lo que ha pasado con esto que justamente describes es que el poder público se lo apropiaron una serie de personas y grupos tradicionales en la política. Hay gente muy buena, pero hay otra gente que de plano se ha aprovechado de esa situación. Entonces el perfil me parece que tiene que ser más de corte ciudadano, que la gente pudiera creer, porque lo que uno se encuentra es que pues ya nadie le cree a los políticos en general. Y por lo tanto un perfil diferente que esté justamente impulsando los intereses de los ciudadanos, porque el gobierno a final de cuentas se debe a los ciudadanos y no la gente, y no el gobierno se debe servir de los ciudadanos, no sé si me explico, o los políticos se deben de servir de los ciudadanos. Entonces, sí, hablan muy bonitos, parecería como que todo está perfecto. Yo creo que aquí la trayectoria de las personas cuenta y cuenta mucho, por un lado, y por el otro lado, pues efectivamente reforzar la idea, creo, de que el ciudadano, las personas, las familias es en lo que está el centro de la actividad pública. Y esto nos lleva al tema de corrupción. Todo el mundo estamos hartos, no solo de los partidos políticos, estamos hartos de la corrupción que se ha ido permeando a todos los niveles, y no me queda duda que si ese problema no se resuelve, no vamos a llegar a ningún lado. Afortunadamente, el trabajo que hicimos en el Sistema Nacional Anticorrupción se debe de desdoblar a los estados. En Puebla se tiene que echar a andar adecuadamente este sistema, y ese es un mecanismo, es un instrumento fundamental
para que podamos erradicar la corrupción. Entonces tenemos, por un lado, lucha contra la corrupción a capa y espada, quitarle a la política o al servicio público la característica de ser un botín, es decir, algo por lo que vas, ¿no? Un dinero o una influencia tal que después te permita tener otro tipo de ingresos. Eso es lo que no puede ser. La política no debe de ser un botín, un puesto público no debe de verse como un botín. Y creo que todavía mucha gente lo ve así. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser presidente municipal, porque ahí voy a poder dar contratos, voy a poder cambiar el plan municipal de desarrollo, y por lo tanto ciertas zonas pues ya no van a ser de reserva, ahora van a ser de propiedad privada, y pues resulta que yo soy el que voy a comprar esas tierras, ¿no? Esas cosas es lo que no puede ser y no debe de ser, y por eso el sistema puede funcionar, porque ahí se ve temas de redes, se ven todos los funcionarios públicos, sin excepción, incluyendo jueces, incluyendo legisladores, todos caen en la misma canasta desde el punto de vista de corrupción. Entonces es el tema de corrupción, el tema de eficacia y el tema de que la gente va en el centro de la acción pública. Los políticos ya en funciones hablan mucho en concreto, y realmente es en concreto porque es calles, alumbrados, segundos pisos, terceros pisos, hablan mucho en concreto, ¿no? Y siempre el discurso que escuchamos es nos falta, pero ya construimos esto, nos falta, pero ya está esta carretera, nos falta, pero ya está esta calle. Vaya, son avances que muestran desarrollo, la obra pública, pero se descuidan mucho temas como salud, como cultura, como promoción al deporte. De ahí vemos a veces los penosos lugares que alcanzamos en las competencias de alto rendimiento a nivel mundial, ¿no? Llámese fútbol, llámese olimpiadas. Descuidan mucho esas partes. Esto también es parte de que la sociedad no vea que hay otras opciones de desarrollo en el deporte, en las artes, en la cultura, sino simple y sencillamente en el gobierno. No, mira, yo creo que lo que eso refleja más que nada es que los gobiernos no se han fijado en la gente. Si tú tienes, o si tenemos como prioridad a las personas, a sus familias, y ese es el centro de atención del gobierno, entonces es muchísimo más sencillo poder establecer las prioridades en qué se debe de hacer. Y como bien dices, pues más bien parecería que son propuestas de concreto, cuando en realidad lo que debería de ser es en qué sí gastar y en qué no gastar. Porque así como vemos algunas cosas de concreto que pueden ser buenas, ¿no? Una calle o algo, pero por el otro lado vemos obras a veces faraónicas que no tienen más sentido que el lucimiento, pero no el servicio a la gente. Y vemos contradicciones, como bien lo decías, no hay medicinas en los centros de salud y al mismo tiempo tienes obras faraónicas en otros lugares, ¿no? Y pues el dinero es el mismo, se puede usar para una cosa o para la otra. Claro que hay que hacerlo de forma honesta. Entonces, en la medida en que tengamos claro que las personas es en lo que nos debemos de fijar, de esta generación y que la que sigue, o sea, los niños también, o sea, no solo tú y yo, sino la gente que viene detrás, eso nos ayuda a tomar decisiones, porque entonces ya queda muy claro que en lugar de construir en Tlatlacui, por ejemplo, nos comentaban de una pista de atletismo de tartán, que costó 18 millones de pesos, imagínate, ¿cuánto es eso? 18 millones de pesos, 5,000 y pico de pesos por metro cuadrado, en una comunidad que tiene necesidades mucho más apremiantes, como es precisamente salud, mejoría en las escuelas, necesidades fundamentales para el bienestar de la gente. No digo que el deporte sea malo, sí hay que hacerlo, pero cuando tú consideras eso contra problemas de nutrición, problemas de falta de desarrollo de los bebés que nacen de madres con poca nutrición y por lo tanto sin capacidad para desarrollar sus redes neuronales, hombre, creo que la respuesta, pues está muy sencilla de contestar cuando se te dice en qué hay que gastar el dinero. Pues así sabríamos perfectamente dónde gastar el dinero si tenemos con claridad que el objetivo es la gente, su bienestar. Se habla de Enrique Cárdenas como pues una posible pieza a colocarse justamente dentro del gobierno. ¿Cómo le ha llegado la noticia a Enrique Cárdenas en este sentido? De investigador académico, ahora involucrarse en la política. Bueno, realmente es un cambio de vida para mi esposa y para mí.
Es un cambio porque toda la vida estuvimos en otro ámbito, el privado, aunque siempre es servicio público, por cierto, de financiamiento privado, pero un servicio público, como es la educación, como es la investigación. Y por el otro lado, pues vimos mucha frustración, sentimos mucha frustración cuando los políticos están haciendo lo que están haciendo. Eso nos ha hartado muchísimo, nos sentimos impotentes. Y después de una respuesta en alguna de estas andadas desde la sociedad civil que te dicen, perdón, pero tú hasta aquí llegaste, los que decidimos somos nosotros, los que hemos sido electos, somos el poder, es que date media vuelta y vete para allá. Esa situación es muy frustrante y eso es en buena medida lo que me ha hecho o nos ha hecho movernos a este ámbito. Junto con eso, pues la invitación que tuvimos de parte de Morena a participar en su proceso de selección gradual que tienen de candidatos, y por el otro lado, bueno, pues la posibilidad real de transformar al Estado, de decir, podemos hacer de Puebla un ejemplo nacional en donde estos contrapesos institucionales y sociales verdaderamente funcionen, porque no hay un afán ni de un hueso político, ni tampoco de iniciar una carrera política, sino más que nada un afán pues de transformar, tal como ha pasado pues en otras organizaciones en las que me ha tocado participar en el pasado. ¿Es la primera vez que lo habían mencionado para una candidatura, para la búsqueda de un puesto como funcionario, o ya había habido otras invitaciones? No, había habido varias veces invitaciones de varios partidos ya en el pasado, en los últimos 10 o 15 años, pero nunca me había animado porque siempre pensé que estando fuera era yo más útil que estando dentro de la política. Ahora, con lo que he vivido en los últimos meses, con amenazas, con amedrentamientos de parte de la autoridad federal o de la autoridad incluso estatal, quizás el auditor no sepa, pero bueno, me ha pasado eso. Algún día, si quieres, platicamos de los detalles. Claro. No es el momento, pero dice uno, bueno, ya es el momento. O sea, si ya ahí estamos llegando al límite. Yo, en lo personal, creo que tengo una deuda también en términos de decir, bueno, hay mucha experiencia, hay mucho acumulación de conocimiento que vale la pena poner al servicio de los demás, ya desde una óptica, pues ya de poder hacer las cosas. Hasta ahora ha sido frustrante llegar muy lejos, llegar hasta el límite, y ahí se acabó. Entonces, esa es la razón por la cual estamos acá. ¿Por qué Morena? Porque es quien me hizo una invitación absolutamente abierta, respetuosa, en la que respetan mi forma de pensar, y que además pues coincido fuertemente con dos temas centrales, quizás los más importantes que trae Andrés Manuel López Obrador. Primero, el tema de la lucha frontal a la corrupción, y segundo, también la lucha por lo social, es decir, por la inclusión social, por la movilidad social, por dar oportunidad a todos, igualdad de oportunidades a todas las personas a lo largo del ciclo de vida. Creo que son los dos puntos que pueden ser como de inicio. Yo le agrego a eso, desde luego, esto de los controles democráticos, que también los trae él. No digo que, digamos, no es que no los traiga, pero esa es la posibilidad real de poder ganar. No se trataría, en caso de llegar a la coordinación de Morena, no se trataría de una candidatura testimonial, se trataría de ir a ganar. ¿Cuál es su opinión del periodo de gobierno hasta el momento de Tony Gali? Bueno, sabemos que su gobierno pues tiene una estructura pues prácticamente igual que la que tenía su antecesor. Me parece que tenemos años donde el gobierno estatal somete a los demás partidos y a los demás poderes, y eso me parece que ha destruido en buena medida este balance entre lo que debe de ser en una democracia. Al mismo tiempo, pues me ha tocado explorar temas donde presumiblemente puede haber mucha corrupción, donde se ha gastado mal, donde se nos ha endeudado prácticamente sin pedirnos permiso, sin darnos oportunidad siquiera de poder corroborar los datos, con quiénes son los contratos, cuáles son las condiciones. Pues eso me parece absolutamente negativo. Y bueno, pues ahora, pero justamente esto pasa también en otros estados, no es el único, y pues necesitamos los ciudadanos, me parece, recuperar el poder público para la ciudadanía. Al final de cuentas, de eso se trata, de que hemos sido secuestrados por una clase política tradicional no muy grande, afortunadamente, pero bueno, está generalizado en muchos partidos, a costa de los ciudadanos.
y pues me parece a mí que los ciudadanos es la razón de ser de los gobiernos y no al revés. Le agradecemos de verdad el tiempo que nos ha brindado al público de Canal 3 y los canales de la región para esta entrevista. Y bueno, me gustaría dejar pendientes, de ser posible, una plática más o las que pudieran ser con usted. A mí me encantaría poder ahondar una vez que esto siga avanzando, si sigue avanzando, estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues antes de concluir esta entrevista, ¿algún mensaje que quiera darle a la gente que nos sintoniza en Huauchinango, Jicotepec, Agua Fría, Pahuatlán, el norte de Puebla, a través de los diferentes canales de televisión por los que llega Perspectiva 180 grados y esta sección Camino a la Gubernatura? Bueno, pues primero agradecerles, estamos felices aquí en esta zona del estado y bueno, decirles que estaríamos trabajando justamente para los ciudadanos y que así como se ha mostrado en el sismo donde la ciudadanía se vuelca a ayudar a trabajar, yo diría que eso mismo tienen que ser los gobiernos a todos los niveles y estar muy cerca de la ciudadanía. Por eso las organizaciones civiles para nosotros deben ser siempre un aliado y no un enemigo. Y en ese sentido, pues me parece que se debe poder trabajar junto con los ciudadanos en lugar de a costa de los ciudadanos. Enrique Cárdenas en entrevista el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información a Perspectiva 180 grados. No le cambie.